Bueno, en tanto se reúnen algunas otras personas y se adicionan a nuestra exposición de esta noche, les presento inicialmente mi acostumbrado y afectuoso saludo, deseando que estén bien, que Dios los bendiga, que los tutele, los proteja, nos proteja a todos, ¿no? El día de Buenas hoy, noches, licenciado. ¿qué tal, Alonso? Mucho gusto saludarlo. El día de hoy vamos a concluir lo atañedero a los derechos reales de garantía. Y sin ánimo de generar aburrimiento y tedio en ustedes, pues hago una breve reminiscencia en tanto se incorporan algunas otras personas sobre el tópico que estamos abordando. Hemos dicho hasta la saciedad, en Guatemala existe una visión tripartita de los derechos reales. En principio, los derechos reales plenos, que son los que confieren el goce y la disposición, y en donde se ubica únicamente la propiedad o dominio, que es una figura que ya hemos examinado hasta el cansancio, ¿verdad? Luego, de manera más exigua, pero creo yo que puntual, abordamos lo relativo a los derechos reales de mero goce, en donde se sitúan el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Y finalmente, iniciamos el tratamiento de los derechos reales de garantía, en donde figuran la hipoteca y la prenda, con la variante a la que yo voy a aludir en unos minutos. También les expuse, y con esto concluyo esta parte introductoria, que la hipoteca y la prenda, adviertan ustedes que estoy hablando de prenda, que la hipoteca y la prenda son derechos reales tradicionales que han tenido vigencia en el ámbito del derecho civil sustantivo desde la época de Roma imperial, cuando Roma se encontraba en el pináculo de la gloria y de su poder económico, político y militar, ¿verdad? Luego ocurrió la decisión a la que hemos hecho alusión en diversas oportunidades. El imperio romano se fragmentó en imperio romano de Occidente e imperio romano de Oriente. Y es increíble cómo en un tiempo relativamente breve, aunque estoy hablando de siglos, el derecho romano fue olvidado, sobre todo en Europa. Y el que lo rescató fue Justiniano, como yo les señalé en la pasada oportunidad. Lo rescató y puso en vigencia la hipoteca y la prenda de nueva cuenta. Hipoteca y prenda. El derecho romano, el derecho romano justinianeo, el de Justiniano, el emperador, se trasladó al derecho francés cuando Napoleón, como ya lo hemos platicado en diversas oportunidades, prácticamente resucitó el derecho romano, lo incorporó al derecho francés en el Código Civil de 1804, y lo demás es historia conocida, ¿verdad? Puesto que el gran influjo de Francia impuso que las instituciones civilistas romanas pasaran directamente a España. España conquistó a muchos países de América Latina y finalmente se incorporaron esas figuras a cada uno de los códigos civiles de estos países. Y en Guatemala, que es lo que nos interesa, recordamos que han existido 3 códigos civiles: el de 1877, el de 1963 y el de 1963, que es el que está en vigencia. Pues este último código incorporó la hipoteca y la prenda, ¿verdad? Pero ocurrió algo de lo que les quiero platicar seguidamente, porque con el permiso de ustedes vamos a presentar, ya que esperamos 10 minutos de holgura, la temática de esta noche. Espero que ya esté a la vista de ustedes. Muchas gracias. Así es, licenciado, ya lo tenemos a la vista. Muchas gracias, muy amable, muy fino. Pues les decía que vamos a hablar ahora de las garantías mobiliarias. Pero yo les hacía énfasis con especial pronunciación acerca de la prenda, que
la tradición civilista incorporaba dentro de los derechos reales de garantía a la hipoteca y a la prenda. Pero la prenda, entre comillas, desapareció del ámbito legislativo guatemalteco. Y les voy a contar qué fue lo que ocurrió. Pues ya les señalé, eso es el numeral 1, desde la época del Imperio Romano, las figuras a las que me he referido han tenido vigencia y validez y han trascendido de manera mancomunada a lo largo de los siglos. Pero fíjense que en Guatemala, y a eso se refiere el número 2 de nuestro temario, ocurrió lo siguiente. Por una serie de circunstancias, hacia el año 1989, se tuvo la pretensión que cada gobierno trata de instaurar esa idea, generar una movilidad económica que posibilitara la inclusión de todos los sectores y que los sectores populares, preferentemente la informalidad. Todos sabemos que la economía de nuestro país es informal en un alto porcentaje, fueran incluidos dentro de la posibilidad de la asistencia económica crediticia. Y por esa razón se creó un paquete de leyes muy importantes, dentro de las que se situó la ley de las garantías mobiliarias, que pese a que la discusión fue en 1989 y la simiente se sembró en esa fecha, transcurrieron casi 20 años para que entraran en vigencia. Debo decirles que esto obedeció a la relación que nosotros tenemos con el imperio, ¿verdad?, con los Estados Unidos. Se suscribió, se celebró un tratado de libre comercio y una de las condicionantes para que nosotros nos adscribiéramos al mismo fue la modificación de cierta legislación. De todas maneras, hay aspectos muy positivos. Se creó la ley del mercado de valores y de mercancías, es una ley muy importante. La ley contra el lavado de dinero y otros activos, que ustedes la conocen también, que ha tenido mucha aplicación y que ha tenido una incidencia sobre todo en el contexto penal. Y en relación a lo que atañe al derecho civil sustantivo, fue emitida la Ley de Garantías Mobiliarias hasta el año 2007, porque es el decreto 51-2007. Pues uno pensaría que si esto tuvo su génesis en 1989, el Honorable Congreso de la República estuvo empecinado, debatiendo y estudiando la materia, pero realmente no fue así. Por ahí hay una especie que definitivamente es probable que eso haya ocurrido, ¿verdad? Porque hay circunstancias que prácticamente lo evidencian, y es el hecho de que se informa que se nos trasladó una redacción de la ley hasta en inglés, y que por eso hay muchas falencias en sintaxis, en ortografía, incluso en redacción. La ortografía ha sido corregida, pero la sintaxis es realmente terrible en la ley de las garantías mobiliarias. ¿Por qué es muy importante esta ley? Porque cumplió el cometido que tenía en un alto porcentaje, la asistencia crediticia a la pequeña y la mediana empresa, y derogó una figura muy importante de nuestro medio, que hasta con nostalgia lo decimos los viejos viejísimos. Se derogó la prenda, que estaba legislada en el libro segundo que nosotros estamos estudiando. Entonces ese capítulo fue derogado y se sustituyó, entre comillas, por la Ley de Garantías Mobiliarias. Fíjense que yo me atrevo a señalar que lo que ocurrió fue un movimiento de expansión, un movimiento legislativo de expansión, porque se incluyeron nuevas características, se incluyeron nuevas modalidades, la ley es más prolija porque se extrajo del Código Civil y se emitió una ley, que es el decreto 51-2007, que ustedes lo pueden consultar por la vía informática cuando así lo deseen. Pero que básicamente, creo yo, pese a esa mejora, a esa amplitud que se le dio a la legislación, yo creo que básicamente sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Porque la esencia es básicamente la misma. Yo quiero leerles
cómo se definía la prenda común en el Código Civil. Estaba regulada en el capítulo 3, que dice prenda común, y el artículo 880 dice o decía lo siguiente: la prenda es un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. Creo que era un enunciado sencillo. Es un derecho real la naturaleza. ¿Sobre qué bienes recae? Sobre bienes muebles. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento de una obligación. La nueva ley, la Ley de Garantías Mobiliarias, el decreto 51/2007, en el artículo 3 define lo que es la hipoteca. Ahí se los trasladé. Está contenido en el numeral 3. El derecho real de garantía por medio del cual es el derecho real de garantía por medio del cual el deudor asegura el cumplimiento de una obligación mediante la entrega de un bien mueble al acreedor u otra persona autorizada. Entonces, si ustedes se percatan, justamente es el mismo sentido. Tal vez la redacción es diferente y era mucho más alambicada, porque la ley en principio decía, en el artículo 3, concepto de garantía mobiliaria: la garantía mobiliaria es el derecho real de garantía construido por el deudor garante a favor del acreedor garantizado para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero. Aquí hay evidentes faltas de sintaxis y reiteraciones, ¿verdad? Cacofonías, pero porque estaba redactado en inglés y la traducción fue casi literal. Pero como ustedes pueden ver, ese es el concepto de garantía mobiliaria, el que era la definición de la prenda: un derecho real que recae sobre un bien mueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Un derecho real que recae sobre un bien mueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. En el número 4 aludimos a la naturaleza de la garantía mobiliaria, porque fíjense que hay alguna discusión pueril, una discusión bizantina e intrascendente sobre la naturaleza de la garantía mobiliaria. Algunos dicen que es un contrato, los menos, ¿verdad? Y la mayor parte de la doctrina y la legislación, ¿verdad?, que reconoce que es un derecho real. No es un contrato, se constituye mediante un contrato. Se recuerdan que cuando hablamos de la hipoteca, yo les ejemplificaba que si yo acudía al banco y solicitaba un préstamo de 100,000 quetzales, el banco me decía: mire, se lo vamos a dar, pero usted tiene que constituir una garantía en favor de nosotros. Si la garantía era inmobiliaria sobre mi casa, esa es una hipoteca. Si yo constituyo una garantía sobre un bien mueble, sobre mi carro, esa es una garantía mobiliaria. Entonces, ¿pero cómo se constituye? A través de un contrato. Se constituye a través de un contrato, pero no es un contrato, porque la garantía mobiliaria, como lo vamos a ver dentro de unos minutos, no es independiente, no puede existir per se, sino siempre está sujeta regularmente a un contrato de préstamo, que es el contrato de mutuo. Fíjense que en toda institución jurídica hay una exposición que determina y delimita el ámbito de una figura. Esos son los principios rectores. Los principios constituyen el sustento, el sustrato de una institución. Entonces, la garantía mobiliaria tiene un sustento de varios principios, de varios enunciados que la fundamentan. La verdad es que yo les estoy trasladando los que a mi juicio son los más importantes, que son 4, y que procedo a comentarlos seguidamente. En principio, tal y como dijimos, es un derecho real. Ya expliqué que para algunos constituye un contrato, pero definitivamente es un derecho real, porque aun y cuando ya no está dentro del libro segundo, pero es una ley específica, el decreto 51/2007, que lo enuncia con toda claridad, que les vuelvo a repetir la lectura del artículo 3 de la actual ley. Dice: concepto de garantía mobiliaria. La garantía mobiliaria es el derecho real. Entonces no es contrato definitivamente, ¿verdad? Es un derecho real porque la propia ley así la identifica y así la enuncia. El segundo principio es que
fíjense que con anterioridad, para constituir hipoteca o prenda, era menester que la constituyera el propietario. Al acudir al banco y pedir que me otorgaran un préstamo, y el banco me dice, sí, pero constituye una garantía, yo voy a constituir hipoteca sobre mi casa. No puedo constituir la hipoteca sobre el bien de otra persona, a menos que esa persona acceda. Yo les ejemplifiqué en la clase anterior que yo acudía al banco, pedía el préstamo y me decía, no tenga pena, ahorita se lo vamos a dar, solo tiene que constituir una garantía hipotecaria, pero yo no tengo casa. Entonces salía abatido, salía entristecido, pero mi amigo o mi hermano me decía, no te preocupes, yo voy a dar mi casa en garantía. Entonces ahí era una eventualidad que un tercero o la constituyera. Pero en la actualidad, fíjense que no se necesita indefectiblemente ser propietario para constituir la garantía mobiliaria. Basta que se tenga la posesión. ¿Recuerdan ustedes que en su momento, cuando hablamos de la usucapión, establecimos que la usucapión es un mecanismo para convertir la posesión en propiedad? La posesión es un hecho, la propiedad es un derecho. Entonces el artículo 620 del Código Civil establece cuál es el mecanismo para convertir ese hecho en derecho. La usucapión convierte la posesión en propiedad mediante la existencia de un justo título, mediante la posesión continua, pública y pacífica, y mediante el tiempo establecido por la ley. Pero aquí ya no es necesario usucapir u obtener el título supletorio, sino que solo con que seamos poseedores. Y la ley de garantías inmobiliarias se basa en el artículo 617 del Código Civil, que ustedes lo pueden ver en el 5.2, que dice que la posesión presume la propiedad. A veces no somos propietarios, pero tenemos la posesión. Por ejemplo, en algún momento dado, un bien que era de mi papá, digamos, un hato ganadero, ¿verdad? Era de él. Y me decía, cuando yo fallezca, estas vacas son para ti, ¿verdad? Entonces, pero no otorgó testamento, ni lo determinó por escrito, ni hicimos ningún contrato mediante el cual me las transmitiera. Pero yo, sobre la base de que mi papá me lo había dicho, entonces yo manifiesto que esas vacas son mías. Entonces acudo a solicitar un préstamo y digo yo que las voy a garantizar con el hato ganadero que estoy señalando. No tengo título de propiedad, pero tengo la posesión, porque ahí las tengo en mi finca, hay testimonio de que eran de mi papá y que, bueno, en fin. Entonces, en la actualidad hay flexibilización en ese sentido sobre las garantías mobiliarias, no sobre la hipoteca. Aquí se puede constituir el vínculo sobre la base de que tengamos la posesión, aunque no tengamos la propiedad. También no existe formalismo alguno sobre esto, también voy a abundar dentro de unos minutos. En el 5.3, fíjense que, por ejemplo, la hipoteca, para constituirla es indispensable que vayamos con un abogado. El abogado faccionará una escritura pública, nos cobrará y hará los trámites correspondientes. Ese es un ámbito muy especial porque nosotros nos graduamos, y ustedes lo harán en breve, de abogados y notarios, ¿verdad? El notariado es un ámbito muy especial. Entonces, ahora ya se desplazó al notario porque puede hacerse en un documento privado. Incluso hay unos formatos que se expiden en el registro de las garantías mobiliarias. Ya nos había ocurrido esto en alguna oportunidad hace muchos años. Fíjense que el matrimonio solo podía ser autorizado por el alcalde y por un notario. Ahora en la actualidad ya sabemos desde esa época que les hablo que puede ser autorizado también por un ministro de culto, facultado para ello, ¿verdad? Entonces es un ámbito que se redujo porque eso era un ámbito de trabajo. Lo mismo está ocurriendo ahora. Ya no es menester que se haga en una escritura pública, y notarios muy conocidos, reconocidos y prestigiados, como el doctor Neri Muñoz, que es profesor de esta facultad, ha escrito sobre el tópico, ¿verdad? Que se pierde la certeza jurídica, pero se obtiene flexibilidad porque se posibilita que muchas personas que no tenían acceso al sistema crediticio puedan hacerlo con menos dificultad.
Y el último de los principios es que fíjense que existe un registro de garantías mobiliarias. En Guatemala existen muchos registros, como 30 más o menos. El registro de la propiedad es uno de los más conocidos y ahí se inscribía la prenda antes. Ahora no. Ahora hay un registro de garantías mobiliarias. Veamos cuáles son las características de la garantía mobiliaria que están enunciadas en el numeral 6. 6.1. La garantía mobiliaria es un derecho accesorio. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo explicamos con la hipoteca, que también tiene carácter de accesorio. Es un derecho accesorio porque no subsiste por sí misma. No tiene existencia autónoma o independiente, sino depende de otro contrato. Hace unos minutos yo les explicaba que yo acudía al banco y pedía un préstamo y me lo otorgaban. Me otorgaban un mutuo o un préstamo, ¿no? Y yo constituía una garantía hipotecaria o una garantía mobiliaria, según que afectara un bien inmueble o un bien mueble. Pero la hipoteca y la prenda existen siempre que exista el préstamo. Si no existe el préstamo, la hipoteca y la garantía mobiliaria no pueden existir, porque yo no las puedo constituir por nada. Si no recibo un préstamo, ¿qué es lo que yo voy a estar garantizando? Entonces, es un derecho accesorio porque existe en relación a otro contrato, que es el contrato principal. Su constitución no es gravosa. La expresión gravosa ya lo hemos explicado en diversas oportunidades. Gravosa o gravoso se refiere a la circunstancia de que no implica erogación significada, ¿verdad? Es decir, no es caro, pues, ¿verdad? La constitución de una hipoteca conlleva la intervención del notario y aunque resulte poco conveniente afirmarlo, pues eso implica el pago de honorarios y gastos que tienen mucha significación porque hay un arancel. En el caso de las garantías mobiliarias no es que eso sea gratuito, pero es más fácil, pues. Pues como les repito, ahora hasta hay formatos y se puede hacer en documentos privados. La diferencia entre un documento privado y la escritura pública es la siguiente. La escritura pública tiene que ser autorizada por un notario. Eso le da mucha certeza jurídica. Está redactada en un papel especial que se llama papel de protocolo, que nos venden en finanzas solo a los notarios. Y tiene mayor certeza jurídica porque el notario es un fedatario del contenido de ese instrumento. El documento privado no. El documento privado lo redactan las partes. Y ciertamente pueden estar las firmas legalizadas, pero la legalización se refiere solo a que se da autenticidad a las firmas, porque el notario dice, doy fe que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia por los señores fulano y notario, y fulano y mengano, ¿verdad? Pero no da fe del contenido del documento, ¿verdad? Solo de las firmas. Luego ya explicamos que la garantía mobiliaria es un derecho real típico, definitivamente. Esta cuarta característica, pues yo no la veo tan fundada, porque dice que es un derecho innominado, puesto que cada legislación le asigna el nombre que considere conveniente. Entonces debiera decirse que es un derecho de nombre variable, porque decir que es innominado es que no tiene nombre, pero sí tiene. Lo que pasa es que el nombre varía en las diversas legislaciones. Es indivisible. ¿Se recuerdan ustedes que cuando hablamos de la hipoteca, establecimos que el derecho de hipoteca es indivisible? Y lo leí en un artículo específico cuya lectura voy a repetir el día de hoy. Una vez la encuentre. Dice, o bueno, decía en términos de generalidad lo siguiente, que la hipoteca respondía en su totalidad de la deuda, aunque ésta se hubiese reducido. Permítame, voy a leerles ese artículo. Artículo 825, Oleg. Sí, muchas gracias, Ligia.
¿No me hace favor de leerlo, Ligia, por favor? Yo creo que lo estoy identificando mal, ¿verdad? Sí. Indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca, sí. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Muchísimas gracias. Sí, en efecto así dice. Dice indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Eso implicaba que si yo debo 100,000 quetzales y he pagado 98,000, si no pago los 2,000 restantes, me inician un juicio de cobranza y pueden vender la totalidad de la finca para obtener esos 2,000 quetzales. Yo podría arguir, pero si ya pagué el 98%, sí, pero debe todavía 2,000 y vamos a ejecutarlo y usted va a tener que pagar ese capital, los intereses de los 2,000 quetzales y las costas judiciales. Lo mismo ocurre con la garantía mobiliaria, es indivisible. Si nosotros no hemos pagado en su totalidad, nos ejecutan sobre la totalidad del inmueble. Si la garantía mobiliaria está afectando un vehículo, yo no puedo decir ustedes solo pueden ejecutar las llantas o el timón, porque yo he pagado casi todo. No, lo venden en su totalidad. Por eso afirmamos que la hipoteca es indivisible. Y finalmente se dice que la hipoteca es conmutativa, es un contrato, es un derecho real conmutativo, porque desde el momento de su constitución las partes pueden establecer los beneficios o desventajas que se producirán. Leído así, expuesto así, pues no se entiende con claridad qué es conmutativo, pero tal vez con un ejemplo sí. Fíjense que lo conmutativo es opuesto a lo aleatorio. Voy a explicar qué es lo aleatorio. Lo aleatorio es lo que está sujeto a la suerte. Hay circunstancias jurídicas que, aunque se pretendan precisar, dependen de la fortuna, dependen de la suerte. Fíjense que hay un contrato muy especial que ustedes estarán estudiando dentro de un año, que se llama contrato de renta vitalicia. Si se los explico, voy a incurrir en algún galimatías, por lo que les traeré a cuenta un ejemplo. Imagínense ustedes que hay dos personas que son vecinas. Hay un hombre de 95 años que ya tiene una salud precaria y está muy afectado por la razón que les expongo, ¿verdad? Incluso tiene alguna enfermedad que reduce su actividad, no puede trabajar. Pero este personaje al que estoy haciendo relación tiene una casa muy suntuosa, valorada en muchos miles de quetzales, en un par de millones, digamos, ¿verdad? Su casa es muy bonita y es amplia. Entonces él realmente tiene el problema y el inconveniente de que ya no puede trabajar por su edad y por sus enfermedades. Y va con su vecino y le dice: mira, fíjate que yo te voy a presentar una negociación que a mí me conviene y a ti también te va a ser asequible y conveniente. Yo te voy a dar mi casa, te la voy a vender, pero no vamos a determinar el precio. Yo lo que te pido es que mensualmente me des una pensión de 5,000 quetzales para subsistir y que me permitas habitar en un cuartito hasta el final de la casa. Y la casa ya es tuya. Y tú me pagarás mensualmente 5,000 quetzales. ¿Por qué es aleatorio y por qué ese contrato que se llama de renta vitalicia depende de la suerte y de la fortuna? Porque puede ser que el hombre de 98 años reciba la primera mensualidad de 5,000 quetzales y fallezca. Entonces la otra persona adquirió la casa por 5,000 quetzales. Pero pudiera ser que viviera 50 años más o 100 años más. Eso es un poco difícil, pero han ocurrido circunstancias de ese tipo, ¿verdad? Entonces eso es lo aleatorio. Es decir, la vida no se puede determinar con precisión, y aunque se puede lucubrar sobre su existencia, su prolongación, no podemos afirmar cuándo concluirá. Entonces lo que está
sujeto al azar, porque está sujeto a la suerte, es lo aleatorio. Lo conmutativo es lo que se puede precisar y determinar. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Yo voy a alquilar una casa y voy a pagar 2,000 quetzales mensuales por un año. ¿Cuánto tengo que pagar? 24,000 quetzales en 12 mensualidades, ¿verdad? Entonces ahí sé cuánto voy a gastar. Entonces lo conmutativo es lo que se puede precisar, se puede predeterminar, lo aleatorio no. Entonces la garantía mobiliaria es una relación conmutativa, porque nosotros sabemos, ¿verdad? Nos conceden un préstamo por 6 meses o por un año, ¿cuánto? Ya regresamos. Oh, bendito sea. Ya estamos en contacto nuevamente, ¿verdad? Compañeros. Así es, licenciado. Ay, mil perdón, ha sido de accidentada esta tarde por motivo de la luz, pero no tenemos el documento, lo voy a exhibir nuevamente. Les pido disculpas, por favor, he sido... Ya estamos nuevamente con la... Muchísimas gracias. Bueno, Así es, licenciado. Antes de que pase otro accidente de esa naturaleza, les hablaba de la diferencia entre lo aleatorio y lo conmutativo. Entonces les decía que la garantía mobiliaria es conmutativo porque nosotros sabemos con precisión lo que va a ocurrir, ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la garantía mobiliaria? En primer lugar, les he expuesto en diversas oportunidades que hay 3 tipos de elementos en una relación jurídica: los subjetivos o personales, los objetivos y los formales. Los objetivos o personales aquí son el acreedor y el deudor, ¿verdad? La ley les llama deudor garante y acreedor garantizado. Entonces, el deudor garante es quien constituye la garantía mobiliaria para que en un momento dado ésta responda de su probable incumplimiento. Y el acreedor garantizado es quien ha otorgado el préstamo, el banco al que yo les he dicho. Eventualmente puede haber una tercera persona que constituya, como yo les señalé hace unos minutos, una persona que me tiene mucho aprecio y cariño y confianza. Me dice: no tengas pena, que te den el préstamo, yo voy a dar como garantía mobiliaria mi vehículo, pero eso es una eventualidad. Los objetivos o materiales pueden ser bienes corporales, incorporales y finalmente los llamados derivados. Ya sabemos que los bienes corporales son aquellos que tienen materialidad, que tienen tangibilidad, que tienen corporeidad, y los incorporales son los que no lo tienen, como los derechos de autor. Entonces, sobre ambos tipos de bienes pueden constituirse garantías mobiliarias. Y los llamados bienes derivados son aquellos que proceden de bienes que se han dado en garantía mobiliaria. Por ejemplo, yo doy en garantía mobiliaria un hato ganadero, ¿verdad? Es mi ganado, yo tengo 25 semovientes y lo doy en garantía. Pero algunas de estas vacas están preñadas y dan a luz, y esos terneritos forman parte, son bienes derivados. Entonces se incluyen dentro de la garantía mobiliaria. Y los elementos formales, hace un momento les señalaba que lo ideal, lo conveniente y lo adecuado, sobre todo para nosotros los notarios, es que intervenga un notario, que sea en escritura pública. Pero regularmente ya no es así, porque existe la posibilidad de que se haga en documento privado o incluso en unos formatos que se entregan en el registro de garantías mobiliarias. Les quiero leer lo relativo a las garantías mobiliarias, pero realmente estoy teniendo algunos problemas. Denme un poquito de espera. Oh, Dios santo. Está en el artículo 40. El registro de garantías mobiliarias dice que la ley
El registro de garantías mobiliarias es creado por esta ley como una dependencia pública del Ministerio de Economía. Tiene por objeto la inscripción de la Constitución, modificación, prórroga, extinción y ejecución de las garantías mobiliarias y consecuentemente la publicidad de las mismas. Está a cargo de un registrador específico, eso lo regula el artículo 51, solo déjenme encontrarlo, por favor. El artículo 51, sí, ya lo encontré. El artículo 51 dice, registrador del registro de garantías mobiliarias. Vean esta cacofonía, es a lo que yo aludí hace un momento. Como se nos envió la redacción en inglés, pues así se tradujo, ¿verdad? Entonces, aquí la denominación es registrador de garantías mobiliarias, pero se dice registrador del registro de garantías mobiliarias, y así está también la redacción del artículo. Oigan, dice, el registrador de garantías, del registrador del registro de garantías mobiliarias. El registro de garantías mobiliarias estará a cargo de un registrador del registro de garantías mobiliarias. Es una cacofonía terrible, ¿verdad? Que para los efectos de la presente ley se le podrá denominar únicamente el registrador. Será nombrado por el presidente de la República, de una terna propuesta por el ministro de Economía. El presidente de la República podrá, con expresión de causa, remover al registrador. El registrador debe ser abogado y notario, colegiado activo, guatemalteco y tener por lo menos 10 años de ejercicio profesional, de reconocida honorabilidad y que no haya sido condenado por delitos que impliquen falta de probidad. Fíjense que también hay, en esa época había un subregistrador, pero hay varios subregistradores, los que sean necesarios, dice la ley, y los mismos deben reunir las mismas características del registrador. Con esta exposición estamos concluyendo la primera parte del programa. El día jueves iniciaremos lo relativo a la sucesión hereditaria, que es relativamente breve. Entonces, espero verlos en ese día y les pido perdón por esa vicisitud. Fíjense que por el viento tan extremo que hay, por el sector donde yo vivo, caen ramas y perjudican el problema de la conducción, perjudican y crean problema para la conducción de la luz. Venturosamente, aquí se fue en una sola oportunidad, en la clase anterior se fue como 3, ¿verdad? Pero creo que lo estamos concluyendo y yo espero verlos y escucharlos sobre todo el día jueves a la hora de costumbre, que vamos a tratar el tema de la sucesión hereditaria, porque yo no sé si ustedes ya saben la fecha del examen, yo no conozco calendario, pero ahí interrogando a Lorenita me decía ella que es el día 23, creo que. ¿Están ahí todavía? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, me despido de ustedes y espero verlos el próximo día.